Cordial saludo, tutor y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el caso de migración. Y para ello vamos a tener un grupo de acompañantes que en esta ocasión tenemos una nueva integrante, que es la compañera Daniela Vargas. Voy a hacer una presentación de cada uno y de ahí daré paso a que ellos den la explicación pues del tema y de su caso de ejemplo. Tenemos al compañero James, a la compañera Karen y a la compañera Lina y mi persona Viviana. Entonces voy a dar ese pequeño abrebocas con el compañero James para que nos cuente un poco de su experiencia interactuando y conociendo un poco del caso de migración de otra persona. Es una persona que es cercana a nuestra familia. De hecho, trabaja en el lugar en que yo trabajo y bueno, ella me contaba un poquito. Ella llega acá en el 2019 y viene sola, deja a su familia, deja a sus hijos menores de edad, deja su casa y llega a Colombia pues en un contexto de que, bueno, primero no la aceptaban en muchos lugares, pues por su nacionalidad, porque bueno, decían pues preferimos darles prioridad a nuestros compatriotas, y luego ella expresa de que llega este episodio de la pandemia en el 2020 y ella tiene varios momentos depresivos porque bueno, vivía sola en ese momento, vivía encerrada y no tenía una forma de apoyar la situación económica que estaba pasando su familia allá en Venezuela. Para no hacer tan larga el caso, pues ella, después de que se reapertura todo el confinamiento, ella logra conseguir un trabajo y establecerse económicamente con un buen sueldo, y llega a ese momento en el que puede reunirse con su familia otra vez. Sus familiares migran hacia Colombia. Toda su familia ahora reside acá en Colombia, está con su esposo, está con sus hijos. Y no solamente eso, sino que ahora ella da apertura a muchas personas que pues vivieron su misma situación. Ella, gracias a su trabajo, ha logrado conseguir esa conexión, ese vínculo para poder ayudar a otras personas venezolanas a migrar acá a Colombia. Y pues ahora mismo ella ya tiene residencia colombiana, entonces está legal acá en Colombia, que es algo que a los migrantes generalmente les preocupa mucho. Y es excelente el estilo de vida que habrá llevado a comparación de sus inicios, ¿no? Ella me decía que fue un poco difícil ese sube y baja de estados de ánimos que ella tenía por su situación contextual, ¿no? O sea, su familia en otro lugar, con una situación económica bastante compleja por la situación que conocemos de nuestro país hermano, y llega acá a Colombia con la intención de ayudar a la familia, pero pues no, se imposibilita, perdón, se imposibilita porque no lo logra conseguir el trabajo para ayudarlo, y segundo porque entramos a este confinamiento por la pandemia. Y luego, bueno, todo este transcurso que llevó. Ahora, asociándolo a la lectura, yo hice la lectura acerca de las actitudes. ¿Ustedes, señora compañera? Sí, eso. Bueno, asociando a la lectura esta situación, este caso de mi amiga, yo tenía la lectura acerca de las actitudes y el desarrollo de cómo se socializan las actitudes y cómo se conforman las actitudes en nosotros en el ámbito psicológico. Y analizándolo un poco desde ese tema, podemos entender de que sus actitudes se vieron reflejadas primero, se vieron influenciadas por la situación que estaba viviendo. Evidentemente no era una situación para nada agradable en ese momento primario en donde se viene de emigrar. Entonces
bueno, como les decía, sus actitudes se ven influenciadas y se ven reflejadas en la depresión que tuvo, en episodios de depresión que tuvo, se ven reflejadas por el contexto que está viviendo, pero luego también sus actitudes cambian. La lectura nos explicaba cómo las actitudes que tenemos también se ven afectadas, se ven influenciadas por el ámbito social o por el ámbito relacional en el que nos manejamos. El ámbito relacional que ella tenía pues era distante por la situación con su familia, y el ámbito mundial, el ámbito global era un caos total. El miedo, el temor que se generó por esta pandemia logró a ella que sus actitudes mermaran a actitudes de depresión, actitudes de ansiedad, actitudes de no saber qué hacer con esa situación que estaba viviendo, tanto económicamente como en su vida en general. Pero luego sus actitudes cambian cuando su contexto cambia. Entonces vemos este vínculo que hay entre el texto y el caso, de que, claro, el texto explicaba cómo el ámbito social era tan importante para las actitudes, y vemos reflejado el cambio, la transformación de sus actitudes conforme al ámbito social. Eso en resumen a la relación que tienen ambos, tanto con el caso como en la lectura. Muchas gracias. Considerando, sí, siempre tienen una gran relación, puesto que aplicamos la teoría como con la vivencia que tuvo la persona. Yo quisiera seguir y pues comentar mi caso, exponerlo y a su vez pues relacionarlo con el tema que a mí me tocó. Bueno, la persona que yo voy a comentar acá es la tía de mi hermano. Ella es muy cercana a nosotros, y pues ella vivía acá en Colombia, y pues ella decidió migrar a los Estados Unidos pues para poder tener una mejor calidad de vida tanto para ella como para su hija, porque pues ella es madre soltera. Ella era una persona que pues, digámoslo, entre comillas, tenía una vida estable, tenía un trabajo remoto, pero igual ella sobrevivía, más no podía vivir cómodamente. Entonces pues toma dicha decisión y decide irse a los Estados Unidos de manera ilegal. Pues como conocemos, siempre está la manera ilegal de irnos, pero pues siempre es un poco compleja, y más cuando es con niños. Entonces yo le hacía esas preguntas, cómo era la situación, qué tal creía que pues podría irle, cómo fueron las expectativas, y ella decía que pues gracias a la niña ella no tuvo tanto inconveniente en poder cruzar, puesto que iba con una menor de edad, ¿sí? Y pues allá los derechos de los niños son muchísimo más valorados que acá, son muchísimo más importantes. Entonces ella dice que nomás estuvo como una semanita en la prisión, que es como un cuartico en donde ellos van pues analizando, cuestionando si realmente ella tiene las posibilidades de poder trabajar allá, si ella de verdad pues como que si era apta para poder entrar al país. Entonces estuvo una semana y dice que no fue nada traumática ni para ella ni para la niña, entonces por ahí todo bien. Decía pues también que al pasar esa semana ella retomó y decidió ir a donde el hermano, que el hermano también está allá, y pues el hermano la acogió durante unos meses, que eran los más críticos, que eran los 3 meses como mientras se acomodaba, se acogía, buscaba trabajo y todo. Y pues dice que la vida ya es como la vida acá, pero se consigue el trabajo de manera más fácil. No está acá como, o sea, ella lo comparaba y decía que el trabajo allá es muchísimo más fácil adaptarse al trabajo, conseguir trabajo, y pues que a la hora era era bien pagado a pesar de ser ilegal, ¿no? También dice que así como se gana, así se gasta, pero que pues siempre le alcanzaba a cubrir ciertas necesidades y pues ciertos tipos de deudas que había dejado acá en Colombia, perdón. Y ahora en Estados Unidos ella está con su independencia y a su vez con la niña. Ahora ya tiene una buena vida en Estados Unidos, digámoslo así, para ser ilegal, y pues ya tiene a la niña estable en un colegio y todo digamos, todo lo de él,
¿sí? Ahora, dando relación, digamos, de este caso con la lectura que me tocó, que era prácticamente de la percepción de las personas y sus acciones, esto puedo decir que siempre tiene como mucha relevancia, mucha importancia y mucha conexión. Porque, digamos, el texto prácticamente habla de como una recolección de información de todo lo que el ser humano lleva, ¿sí? Tanto de cómo ellos toman las decisiones personales y colectivamente. Que ahí fue donde lo pudimos ver cuando ella tomó la decisión de irse con la niña, pues a buscar mejor calidad de vida, ¿no? También es donde decía que nosotros, al ser seres sociales, somos seres que estamos en constante cambio y pues encaminados a un diferente contexto, ¿sí? Estamos encaminados siempre pues a adquirir conocimientos y esos conocimientos nosotros percibirlos de manera autónoma. Y pues también que esto nos da un poco de entendimiento de conocer las actitudes que nosotros vamos a tener frente al tema, frente a la vivencia y frente a lo esperado, ¿sí? Cómo nosotros nos comportamos físicamente, verbalmente, cómo podemos hacer esas acciones, ¿sí? Porque también nos hablaba un poco de eso, de cómo las acciones no verbales, de cómo la comunicación verbal, de cómo nuestra actitud, cómo nuestra forma de ser podría indisponer o, digamos, tratar nuestro ambiente, ¿sí? No sé si me hice entender como con la última parte. Eso también, digamos, acá nos hablaban como de unas comparaciones entre el género sobre las emociones que la persona tenía en el momento, porque pues acá encaminaba mucho en que si la persona estaba mal, pues iba a tomar como malas decisiones, o si la persona estaba bien, también. Como que todo eso era muy importante, y creo que esta señora, pues siempre tuvo una buena actitud y una buena percepción frente a ello. Entonces, como que doy cierre a este tema y pues a esta reflexión, reuniendo la vivencia como con el tema. Entonces, pues ya terminando yo, le voy a dar paso a mi compañera Lina para que ella nos cuente un poco sobre el tema. Adelante, Lina. Un día pues me fui de vacaciones con mi familia a Santa Marta. Entonces ahí en esa ciudad se ve mucho lo que es la población venezolana. Entonces, bueno, se nos dio por salir a dar un paseo por las calles y nos encontramos a una señora con 4 niños. Cada uno de esos niños, el menor tenía 5 años y el mayor tenía 15. Bueno, estaba la señora con su esposo y los 4 niños en una calle donde nos acercamos y le preguntamos cómo se sentían, si tenían trabajo. Entonces nos comentaron que vivían debajo de un puente y que además de ello los niños no tenían estudio, ellos estaban desempleados, habían buscado una y otra forma para que le dieran empleo, pero nadie les daba el empleo. Los niños no habían sido aceptados en los colegios. La señora se puso a llorar y nos comentó que estaba desesperada, que ella lo único que deseaba era buscar un trabajo para darle una buena educación a sus hijos, que los hijos pudieran salir adelante, que ellos no tuvieran que pasar tantas necesidades. Y nos comentaba que ellos se vinieron del país de Venezuela porque la situación estaba muy complicada, porque no tenían ni para comerse ni una comida al día, y que pues al llegar a Colombia pues les cambió un poco la vida, pues aunque pedían dinero, al menos con eso se podían comprar o darles de comer al menos a sus hijos una comida al día. Entonces ella nos comentaba que lo único que deseaba era trabajar y poder suplir sus necesidades y poder que sus hijos pudieran triunfar en la vida. Entonces nos comentaba que había veces que los estereotipaban, donde les decían que no les daban empleo porque eran personas, que los venezolanos eran ladrones, que eran flojos,
que no sabían hacer bien las cosas, que las mujeres prestaban servicios sexuales. Entonces, con relación al texto que me tocó de los estereotipos, vamos a ver que es relevante, o sea, es muy relevante llegar a un país nuevo en donde la situación pueda que cambie positivamente o pueda que siga negativamente. Pero pues, según conociendo la situación que está pasando la mayoría de los migrantes, es necesario pues que nosotros como colombianos también nos pongamos en los zapatos y nos preguntemos antes de decir cosas que pueden llegar a no ser ciertas, porque no conocemos en la totalidad todas las personas venezolanas. Entonces no podemos decir, es muy erróneo decir que son ladrones o que todas las mujeres trabajan ofreciendo servicios sexuales o que son flojos o escandalosos. Bueno, una reflexión es como decir que todas las personas somos iguales, y es algo que no es así, porque todas somos diferentes y todas actuamos diferentemente. Entonces, hay veces que un ejemplo es en Perú, que dijeron que hicieron una encuesta en donde la mayoría de las personas de Perú dijeron que los venezolanos venían a quitarles el trabajo. Y pues corroboraron la encuesta diciendo que no es así. Los venezolanos no vienen a quitarles el trabajo a nadie, antes son personas trabajadoras y luchadoras en su día a día, y lo único que vienen es como a triunfar y a cambiar su estilo de vida para mejor. Entonces nosotros debemos también como ayudarlos, porque si a nosotros nos pasara, nosotros como colombianos nos llegamos a ir por X o Y situación en la que estemos pasando a nuestro país, a otro país, no nos gustaría que nos trataran de la misma forma o que nos estereotiparan, aunque muchas veces si los colombianos nos vamos para México, para Estados Unidos, lo primero que van a pensar es que hay. Muchas veces he escuchado casos que dicen, ay, es que los colombianos son narcotraficantes, es que las mujeres les gusta, son interesadas, es que las mujeres prestan servicios sexuales, eso mismo nos estereotipa. Entonces debemos pensar antes de juzgar cómo nos sentimos nosotros escuchando ese tipo de cosas. Entonces, como reflexión, yo les comento que pues me siento mal porque somos colombianos inteligentes y talentosos. Nos demuestra un ejemplo Shakira, Karol G, son mujeres de Colombia, James Rodríguez, que es un futbolista y ha salido adelante con su talento y su inteligencia. Entonces, así como nosotros tenemos ganas de triunfar, los otros compañeros de los otros países también tienen lo mismo. Entonces no hay que tener esos estereotipos sin conocer realmente a las personas como individuo social. Y miremos nuestra historia reciente para extraer lecciones de humanidad. Muchas gracias. Vale, Lina, muchas gracias por el aporte, por la apreciación, y creo que todos estamos de acuerdo pues con lo que dices, porque siempre es muy importante tener en cuenta solo de los estereotipos y pues relacionarlo, ¿no? Doy paso ahora a mi compañera Karen para que nos cuente un poco de su caso y a su vez pues lo relaciona con la lectura. Adelante, Karen. Muy buenas tardes para todos. Bueno, resulta que la persona pues que me tocó pues de migrante que se le hizo una entrevista, ella es una persona de 23 años, es una mujer que se vino con su familia debido pues al tema de lo que pasaba en Venezuela, a buscar mejores oportunidades acá. Entonces encontró varios problemas de machismo, el tema del trabajo, que los discriminaban respecto a esto. También pues
oportunidades que ella decía, pues por lo menos acá se pueden comer 3 veces al día, porque pues allá en Venezuela era muy difícil. Y en la actualidad pues ella ya tiene nacionalidad colombiana como tal. Bueno, relacionándolo esto con la lectura, hablaremos de Peter Burger y Thomas Luhmann, que son 2 sociólogos que hacen referencia a la sociedad con una realidad objetiva y subjetiva. Entonces, hablan del sujeto social, ¿no? Con las relaciones sociales que tiene, las construcciones sociales, a partir del razonamiento, y como el sujeto individual también de la identidad y el sentido que éste le da a su vida. Bueno, pasando a la sociedad como realidad objetiva, él afirma que el ser humano, ellos afirman que el ser humano es el que le da ese sentido a esa realidad, ¿no? También habla del orden social, de donde están las leyes, las normas, también que se produce por la interacción social, cultural, y para tener esa estabilidad e innovación. ¿Cómo lo podríamos relacionar con el tema, por ejemplo, de la migrante venezolana y de lo que se ha venido hablando también? Resulta que pues ellos también, pues al venir acá a Colombia, se tiene como lo que les habían abierto las puertas a algunos venezolanos, y también el gobierno colombiano había dado la oportunidad de darles como cierto apoyo económico a algunos de ellos, no a todos, por supuesto. Y eso era lo que hablaba. Sin embargo, como sociedad, respecto a lo que se había venido viendo, de que algunos pues venezolanos pues estaban cometiendo robos, que mataban y demás, pero pues sin embargo no eran absolutamente todos. Por esos pocos se estigmatizó a todos los venezolanos, y desde ahí entonces como sociedad empezaron a crear esas normas y decir, no, aquí en mi establecimiento no entran, yo tampoco les voy a dar de pronto para un arriendo si tienen nacionalidad venezolana, no. Entonces desde ahí empiezan a tener ese tipo de problemas. Que esa sería como la realidad objetiva, que hablaba Peter y Luhmann. De igual modo, pasamos a la realidad subjetiva, ahora sí, que son de aquellos procesos de socialización que pues surgen también durante la niñez, que es cuando nos reconocemos a nosotros que existimos también como esos sujetos sociales. Y en la adultez ya va como más una internalización sobre el mundo que nos rodea, el entorno que nos rodea. Entonces aquí nosotros accedemos, ellos decían que accedemos a la información según el rol que tenemos en la sociedad, es decir, no adquirimos todos los conocimientos. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con el caso de migración? Bueno, resulta que ellos conocían su realidad de allá como tal. La chica a la que se le hizo la entrevista, ella hablaba sobre el machismo, entonces se le preguntaba si el machismo en Venezuela era igual que acá, en este caso en Belén, Boyacá. Ella decía, no, el machismo acá en Colombia, o que ellos han tenido que ser víctimas de eso, es mucho mayor que el que había en su país en el momento. Entonces, si bien estaban de acuerdo con el gobierno de Chávez que había ya, que a la realidad, donde tenían su casa, donde tenían sus amigos, de pronto un trabajo, un estudio, y tienen que venir a esa realidad de acá, que también en la realidad objetiva hablaba de los cambios que habían, que no solamente teníamos una realidad, sino varias realidades. Entonces, eso era lo que decía el compañero anterior de lo que hablaba de que muchos de ellos, de los venezolanos, pues desarrollan trastornos de ansiedad y depresión debido a esos cambios de realidad que existen durante la vida. Entonces eso lo mismo pasaba en esto, que se tuvieron que enfrentar con otra realidad acá, como los casos del machismo, de discriminación y demás, causándoles pues cierto malestar emocional a las personas venezolanas que venían acá y que realmente llegan a cumplir un rol en la sociedad. Y también esto viene del control del poder como tal, que no solamente se tienen pues las personas como sociedad que vivimos aquí en Colombia, sino también dependemos de un gobierno que nos obliga a tener esos conocimientos respecto a un rol que cumplimos nosotros dentro de nuestras comunidades. Esa es como la reflexión respecto a relación con la lectura. Muchas gracias. Perfecto, Karen, muchas gracias por ese aporte tan fundamentado, como que bien contextualizado, o sea, nos da como siempre la idea de todo. Entonces, gracias, y voy a darle parte a que siga la compañera Daniela. Sigue, Daniela.
bueno, el caso no fue de alguien allegado que lo haya vivido, ni de mi persona, sino que fue que le comenté, él vivió, un allegado vivió ese caso con un migrante venezolano. Es algo breve así, sé que la persona me comentó primero sobre el estado que vivía en Venezuela, que sucedió, que en 2019 pues entró en esa crisis económica fatal, que todos sus habitantes, la mayoría tuvo que salir, migrar, dirigirse a otros países. En ese tiempo pues él iba en rumbo a su casa, salía del trabajo, iba para su casa, y en un semáforo se encuentra a una familia, 2 personas jóvenes venezolanas con 2 pequeños, y vendían chupeticas en los semáforos, vendían colombino. Entonces, reflejan en el rostro de los niños tristeza por no tener un hogar, por no tener un techo, por no tener comida, por no poder salir adelante, y en sus padres preocupación. Él se pone en los zapatos de ellos y pues les compra las paleticas, se acerca a ellos y les pregunta por su casa, por qué están ahí, qué sucedió, y es donde ellos les cuentan, porque tuvieron que emigrar de Venezuela por la situación, porque no se les facilitaba poder darle a su familia un techo, una situación económica estable, accesible a una alimentación. Vienen a buscar un mejor futuro en Colombia, pero se encuentran que los colombianos los rechazan, que los colombianos los hacen a un lado y los miran, como ya otras compañeras nombraban, como ladrones, y los tachan de esta manera. Entonces para ellos también ha sido difícil encontrar un trabajo en Colombia. Seguido a ello, pues la persona nota preocupación en las personas, en los padres de los niños, y su alma caritativa les ofrece trabajo. Entonces él les ofrece trabajo, pues las personas se les ve en el rostro la felicidad, la esperanza, la fe que tienen puesta en ese trabajo y en esa persona que llega a sus vidas y les ofrece una mejor calidad de vida, al menos un trabajo para poderles dar de comer a sus hijos y poderles brindar un techo y no tenerlos en esas condiciones en las cuales estaban encontrando. La lectura que a mí me tocó fue la de la psicología de liberación. Entonces en el texto se habla sobre la psicología de la liberación en Latinoamérica, que Latinoamérica no tiene ningún reconocimiento, que Latinoamérica es muy pobre, que la psicología es algo preocupante en Latinoamérica, ya que no es como los países subdesarrollados, sino que Latinoamérica ha buscado que los demás países los lleven en coche, les brinden un reconocimiento para poder así salir, pero es algo que no se ha logrado. Entonces, lo que yo relaciono del caso con la lectura es que en la lectura decía que Latinoamérica tiene muchísimo para poder salir adelante, para poder ganarse reconocimiento, pero lo que tiene que ser Latinoamérica es situar su mirada, situar sus estudios a las poblaciones, a las comunidades vulnerables, ya que Colombia y Latinoamérica en general tiene demasiados casos y cosas en que centrarse, porque hay, dijera yo, demasiados problemas a los cuales podemos llegar bajo la psicología. Ahí nombraban solamente 2 reconocimientos que tiene Latinoamérica, que es uno de Jacobo Varela en 1971 sobre las tecnologías sociales y otro de Enrique Pichón Rivera sobre el psicoanálisis, pero es de Argentina. Entonces, así como esta persona miró la necesidad de un migrante, de su familia, asimismo la psicología en Latinoamérica debe fijar sobre las necesidades de cada una de las personas, de cada una de las comunidades, de las etnias que necesitan para así salir adelante y poder ganar reconocimientos, no para que lo vea el mundo, sino para que cambie la situación de cada país. Entonces, así lo relaciono. Listo, compañera. Entonces, dando como un aporte, creo que esa lectura está muy relacionada con la situación y creo que tuvimos un abrebocas muy bueno de todo.